Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. También puedes buscarnos en Facebook como Siluetas y Colores. Ahora disponte a escucharnos, que en breves segundos comenzamos. Episodio 3. Antecedentes históricos. Luis XIV. Bienvenidos nuevamente a esta emisión. Esperamos que ya que nos hemos presentado en los dos espacios anteriores, hayamos atraído tu atención a este programa. Hoy, finalmente, comenzaremos con la temática de este podcast. Déjenme decirles que nos vamos a llevar un buen número de programas abordando la historia de la industria del vestido. Y ustedes dirán, ¿por qué la industria del vestido? Bien, estuvimos pensando cómo abordar la moda en el vestir de una forma que no fuera tan extensa. Y tomando en cuenta que la ropa nace prácticamente con la civilización, nuestros esfuerzos nos llevarían a que este programa fuera monotemático por un periodo de tiempo larguísimo. Así que la mejor manera de abordarlo era desde el nacimiento de lo que hoy conocemos por la industria de la moda en Occidente. Y este recorrido nos llevará en momentos a darle una revisada a periodos de la historia más antiguos, como la ruta de la seda, que es muchísimo más antigua, y otros temas. Pero la línea del tiempo no será tan larga y hablaremos en términos de lo que hoy conocemos como moda. Así que no me extenderé más. De esta manera, comenzamos. Nadie hubiera podido imaginar que ese niño de 4 años transformaría la nación francesa y las costumbres de toda Europa con sus aficiones estéticas y culturales. Mientras alcanzaba la mayoría de edad, Luis XIV estuvo bajo el cuidado de su madre, Ana de Austria, el cual se crió en la corte de Madrid y con su tutor, el cardenal Giulio Mazzarino. Este último le inculcó su amor por la estética refinada y el lujo, y también le enseñó ciertos códigos teatrales empleados en la liturgia barroca que el monarca supo aprovechar para afianzar su personalidad carismática y arrolladora. Luis XIV ascendió al poder hacia el final de las dos terribles guerras civiles. Las frondas, las noblezas, una de las principales investigadoras de esos conflictos, porque rechazaba el poder absoluto de la corona y ansiaba volver a los tiempos del feudalismo, cuando el rey tenía poca autoridad sobre ellos. Por lo anterior, Luis XIV participó personalmente en el diseño de Versalles, cuidando que toda la corte tuviera cabida en su palacio y así tenerlos vigilados. Con ello, las disputas de la nobleza por el poder fueron reducidas al protocolo cortesano, en el que se debían seguir estrictas normas de comportamiento si es que pretendían conservar sus privilegios. Pongámonos en sintonía. 1643. Esto no es una fecha a recordar, es solo para ubicar un punto en el tiempo. Estamos a fines del Renacimiento y principios del Barroco. El Renacimiento inicia al término de la Edad Media, más o menos con la caída de Constantinopla, más o menos al tiempo en que se inventó la imprenta, y esto fue entre los años 1440 y 1453. Podríamos entrar en controversia, sí, si profundizamos, y la verdad no tiene caso. La Edad Media se caracterizó por las relaciones feudo-vasalláticas, y durante el Renacimiento vemos que surge una nueva clase social, la burguesía, que no eran los señores feudales ni el campesinado, eran más bien comerciantes. Con este nuevo grupo social se comienza a dar un cambio entre el feudalismo y hacia el capitalismo. ¿La diferencia? En la Edad Media la riqueza estaba en la tierra. Como no había estados nacionales, el dinero no valía en todos los reinos y en todas las cosas. Por lo tanto, lo que importaba era lo que la tierra producía. El valor principal de la economía era la tierra. Y en el capitalismo, lo importante en la economía
es el dinero. Comienzan un poco a darse los reinos más fuertes. Esto comienza a darse en aquellos tiempos. Nuestra historia tiene comienzo en Francia, porque es ahí donde nace al mundo la industria del vestido como industria, englobando los conceptos de empresa. Y para abundar esa historia debemos asentar un marco histórico. ¿Qué era Francia por aquellos años? Es alrededor de este tiempo que comienza el concepto de Estado Nacional, el proyecto de centralización del poder. Viene desde el cardenal Richelieu, tutor y primer ministro de Luis XIII, y heredado este proyecto a Mazarino, tutor de Luis XIV, nada menos que el rey Sol, al que le aconseja no elegir otro primer ministro. Durante ese tiempo se dan unas guerras, y después de estas guerras que se llamaron de la Fronda, que fue una insurrección que se dio entre los nobles del reino ante un aumento de los impuestos en un tiempo de crisis económica. Habiendo sido aplacadas y presentándose frente al Parlamento de París, el joven Luis XIV, haciendo caso a lo recomendado por su ahora retirado primer ministro, dice: el Estado soy yo. Y aquí vemos la formación de lo que conoceremos por monarquía absoluta, el poder centrado totalmente en la figura del rey. Desaparece la figura del primer ministro y con esto una transformación total de la relación entre la nobleza y el monarca. Esto es fundamental para dar comienzo a la industria del vestido y a muchas otras, y lo veremos a continuación. Al autonombrarse monarca absoluto de Francia, Luis XIV buscaba la unificación del Estado, pero tenía que solucionar el problema de la corte. Ahora viene la pregunta: ¿por qué es tan importante la corte? La corte surge muchos siglos atrás, a la caída del Imperio Romano de Occidente, en Europa, allá por fines de los años 400 de nuestra era. Al irse disolviendo el poder central de Roma, el equilibrio reinante entró en una convulsión, movilizando los reinos bárbaros a invadir los reinos conquistados por el imperio y que ahora quedaban desprotegidos, comenzando las invasiones germanas y vikingas que asolaron a Europa por siglos, las que llamamos las invasiones bárbaras. Ok, echemos un vistazo a la nobleza de esa época de Luis XIV. ¿Quiénes eran los nobles o la corte del rey? ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus orígenes? La nobleza tenía orígenes diversos, pero en lo formal eran delegados del poder real. A la caída del Imperio Romano, las tierras conquistadas por este imperio volvieron a reagruparse en reinos, pero en aquel tiempo, con la capacidad de movilidad a través de estos territorios, lo que los reyes fueron haciendo fue delegar su poder en estos territorios a una variopinta diversidad de hombres que juraban lealtad y apoyo a los designios de su majestad, tanto en lo que a finanzas se refiere como en apoyo militar cuando de guerra se trataba. Fueran estas por invasión a territorios del reino o por planes de expansión del rey a territorios vecinos. Con esto, al paso de los siglos, hoy conocemos esta etapa como la Edad Media, el tiempo del feudalismo como sistema económico en Europa. Estos señores feudales, con el tiempo, se convirtieron en marqueses, que eran los protectores de las fronteras de los reinos en la marca divisoria de estos reinos con otros. Los duques, que poseían los ducados, los que generalmente estaban en los territorios más cercanos a la capital del reino, y los condes, el menor de los títulos. Estos títulos nobiliarios, que comenzaron siendo temporales, con el paso de los siglos y las monarquías, se fueron convirtiendo en vitalicios y posteriormente se pudieron heredar, transformándose en perpetuos. Al paso del tiempo, las familias poseedoras de estos títulos se transformaron en las cortes del rey. Espero esto aclare el origen de las cortes en los reinos europeos. Conociendo esto, nos daremos cuenta de algo. Al centralizar el poder en el rey, ¿para qué se necesitaba la corte? En términos teóricos, para nada, pero en lo práctico, no se borra de un plumazo lo que se ha hecho durante siglos y que ha servido de mucho en la idea de Estado.
Además, la nobleza era un poder real. La insurrección de las frondas fue contra el poder del rey. Otro ejemplo, el Parlamento de París también tenía entre sus filas a nobles, entre otros. Pues bien, la decisión que tomó Luis XIV iba a transformar el mundo. Quizás él no lo supo nunca. Sabía que transformaría la Francia, pero no creo que se imaginara el nivel de lo que sus cambios significarían para la humanidad. A cambio, nos queda su lugar en la historia. Los grandes por eso son grandes, porque la lectura de la historia los va poniendo en su justo lugar. Cuando tenía 13 años, Luis XIV conoció Versalles, y aunque no le disgustó, no era su lugar preferido. Pero con el proyecto de reinado que tenía, Versalles se convirtió en punto central. Destinó muchos millones de luises de oro en aquella época para la construcción de dicho palacio, y fue hasta sus 44 años de edad en que se mudó definitivamente a vivir en él, y mudó con él 5,000 nobles y 15,000 sirvientes y trabajadores. La fastuosidad de dicho palacio no está duda. Tenía que quedar claro a todo el que lo viera el poderío casi ilimitado de Francia y por lo tanto del rey. Los jardines del palacio marcan una diferencia con lo antes elaborado. A diferencia del jardín inglés, en donde el hombre se encuentra con la naturaleza misteriosa, en los jardines de Versalles queda claro el triunfo del hombre sobre la naturaleza, creando lo que se conocerá como el jardín a la francesa. Déjenme decirles, la gran mayoría de los jardines citadinos que conocemos están inspirados en este concepto francés de paisajismo. El asunto fue el siguiente. El plan de Luis XIV para financiar su proyecto de monarquía absoluta fue delinear claramente los parámetros de la relación entre el rey y sus súbditos, donde a través de este protocolo quedara claro quién era el poseedor de la autoridad. Y con estas normas que institucionalizó, dictó sin querer el protocolo de lo que la monarquía debía hacer. Corren los años de la década de 1680. Económicamente, el mercantilismo era el régimen predominante. La idea de este régimen es dar valor agregado a lo que el Estado produce. No vender materia prima, sino manufacturas. Comprar del exterior solo los recursos necesarios para completar la producción. Tratar de cambiar estos materiales por producto terminado interno y tratar de que la menor cantidad de oro y plata, acuérdense que no existían todavía bien las monedas válidas en todos lados, para tratar que la menor cantidad de oro y plata salga del país y vender lo más que se pueda a cambio de oro y plata. Este era el principio. Eso lo sabía Luis XIV. Nada de lo que hizo fue original, pero lo hizo con perspectiva de Estado, con un objetivo. ¿Qué fue su aportación? La creación de la opulencia como medio de creación de riqueza. El concepto de lujo exquisito para ser comercializado. Aunque quizás esto no lo planeó, Luis XIV se dispuso a construir su reino y él como jefe supremo, y exportar este concepto a todo el mundo europeo fue lo que consiguió, construyéndose el palacio más extraordinario jamás construido en todo el orbe, un lugar donde todo lo que se pudiera contemplar mostrara el poder del rey y la grandeza del reino, un lugar envidiado por todos los reinos, el ejemplo a seguir. Luis XIV llevó a cabo una reorganización general de la economía, hizo de Francia la primera potencia cultural europea y se erigió en el protagonista absoluto de la vida social francesa. Realmente preocupado por su imagen, era alguien que no podía pasar por delante de un espejo sin mirarse en él. Luis XIV no solo siguió las tendencias de la moda, sino que dada su enorme influencia impuso algunas de sus costumbres en el vestir. Enormes pelucas de pelo natural, mangas adornadas de ricos encajes venecianos y, como no, sus famosos zapatos de tacón alto. Zapatos exquisitos y únicos, elaborados siempre por su zapatero personal, el francés Nicolas Lestrange. Sus zapatos debían ser refinados, aunque adornados con vistosos lazos, brocados y piedras preciosas. Las suelas eran de un color rojo,
Los tacones tenían una pequeña curvatura. También llevaban bordados en platos con escenas de batallas. Todo un derroche de imaginación y sofisticación. Hasta tal punto, el rey era fanático de sus zapatos que, para hacer constatar su supremacía, prohibió llevar los exclusivos modelos al resto de la corte, y aquel que le desobedeciera sería castigado con la pena de muerte. Luis XIV lució tacones para disimular su corta estatura y revolucionó la moda del calzado. De hecho, actualmente siguen dando que hablar los zapatos del Rey Sol, y aún hoy, la mujer del siglo XXI continúa cayendo rendida ante el encanto del tacón conocido como el Luis XIV. La moda propiamente dicha nace como actividad con el nacimiento del protocolo de la corte francesa en Versalles, ya que comienza la competencia real entre modistas, zapateros, barberos, peluqueros y todo aquello que se mueve alrededor del vestir de la nobleza. Y aunque en este tiempo todavía tiene que ver mucho con mecenas y protegidos, además de caprichos del rey y normas cortesanas, comienza la semilla de la creatividad a nacer. Definitivamente no es generalizada la justicia en el pago. Los precios estaban sujetos a los caprichos de la clase pudiente y no había un pago justo. El trabajo no era reconocido del todo, pero definitivamente, si el éxito en la corte se daba, comenzaba a correr un hálito de fama. Y entendamos esto a la luz de la época. El paso del tiempo y los cambios no eran tan rápidos como el día de hoy. Los cambios tardaban muchos años en fraguarse. Estamos a fines del siglo XVII. En 1682, Versalles se convierte en la residencia oficial del rey de Francia. Esta transformación abre el nuevo protocolo social. El cambio radica en que Luis XIV transformó la nobleza belicosa y potencialmente rebelde en un grupo mantenido por el Estado en la persona del rey. El rey, que había conocido durante la Fronda los peligros de una sublevación de la nobleza, quería proteger tanto a la persona del rey como al gobierno, y se encargó de reducir el poder de los nobles empleando para ello diversos medios. Entre ellos, atraer a los grandes señores a su corte y distribuyendo o haciéndoles esperar honores y títulos y pensiones, ofreciendo a los más importantes vivienda en el palacio, inspirando a sus cortesanos respeto e impidiendo su confusión, haciendo de sus cortesanos los espectadores asiduos de su grandeza. El rey estableció unas reglas de protocolo rigurosas y complejas que transformaron todos sus actos, incluso los más cotidianos, en un ceremonial casi sagrado. En el acto de levantarse o acostarse de los reyes podía estar presente un determinado número de personas. Los más favoritos tenían el honor de rodear al rey por detrás de la balaustrada que aislaba el lecho del resto del dormitorio y prestarle ayuda cuando se vestía. Todos los actos de su vida estaban regulados de esta manera, desde el nacimiento de las princesas, que se había producido en público, lo que evitaba cualquier duda sobre su legitimidad, hasta los obsequios del rey, que se regían por normas inmutables. Las relaciones del rey con las personas que podían aproximarse a él tenían que realizarse con toda solemnidad, ya fueran recepciones a los embajadores, presentación de nobles y damas con título o el recibo de felicitaciones y parabienes. Como se podrán imaginar, esta convivencia constante en un lugar tan pequeño, a pesar de lo grande, además de las normas, estaba presente la vestimenta. Aunque siempre el vestido tuvo entre sus finalidades el alarde del poder, la moda cortesana se convirtió en algo más que una frivolidad. Se transformó en un medio para destacar y recibir los favores del rey. Las ceremonias cotidianas se llenaron de símbolos que estaban presentados en finas telas, encajes, bordados e infinidad de adornos personales. Esto trajo como consecuencia nuevas costumbres de consumo y nuevos oficios, como el de las marchands de mode, que significa vendedoras de moda, que muchos años después dieron origen a la industria francesa de la alta costura. El atuendo del rey debía ser único e irrepetible.
En casi todos sus retratos, Luis XIV aparece envuelto en armiño, sedas, bordados en plata y oro, joyas y con rizadas pelucas, que ningún cortesano debía igualar en tamaño o estilo. Vemos nacer el principio de la opulencia. En el relato que estamos describiendo, espero que vayan formando en su imaginación un marco de todo lo que está pasando en ese París de fines del siglo XVII. La transformación se está dando y los cambios generalmente van más allá de lo que se prevé cuando se realizan. Están naciendo la industria del lujo y los placeres. Para 1670, París era la ciudad más poblada de Europa, cerca de 400,000 habitantes, y sus avenidas iluminadas también cambiaron las costumbres de la sociedad. Por primera vez, perfumes, zapatos, pelucas y telas podían verse en escaparates en los que se reamolinaban multitudes que suspiraban con cada producto. La demanda que impuso la moda permitió que las mujeres se abrieran paso en oficios que antes eran exclusivos de los hombres, como la costura. Las modistas tenían permiso para crear abrigos, pero no vestidos. Como respuesta diseñaron el manto, una chaqueta larga que pronto se empezó a usar como vestido. Por su parte, las vendedoras solo podían comercializar accesorios para el pelo y los hombros, y comenzaron a poner de moda complicadísimos tocados hechos con plumas y encajes. La Academia Francesa acuñó un término para describir a las adictas de las novedades. Las llamó esclavas de la moda, y tal fue el éxito generado en torno al gusto por la ropa que en 1672 se publicó Le Mercure Galant, lo que significa el galante Mercurio, la primera revista de la historia que, además de señalar la pauta de las últimas tendencias, inventó el concepto de las temporadas. Así, lo ideal para 1678 se convertía en démodé al año siguiente. Su nombre tenía que ver con Mercurio, el mensajero de los dioses. Las destinatarias de las publicaciones de moda no fueron las mujeres de la corte, pues éstas tenían sus modistos particulares, sino el resto de la población que ansiaba imitarlas. ¿Se acuerdan que dijimos que por esta época, después de 1600, nace lo que se conoce como la burguesía? Bueno, pues esta es la población que ansiaba imitar a las damas de la corte, como sucede hasta hoy día. Una de las estrategias del Rey Sol para generar ingresos en su país fue promocionar el consumo de lo que ahí se producía. Hasta el siglo XVII la alta cocina se basaba en el uso y abuso de especias orientales como la canela, el jengibre, la nuez moscada. Todo eso venía de la India, incosteables para un país entonces escaso de colonias. Por lo que la estrategia de Luis XIV fue exaltar los encantos del tomillo, el perejil, las hierbas provenzales y otros productos franceses, lo que generó una revolución gastronómica. En 1650 se publicó El cocinero francés, el primer libro de recetas en el que se predijo que la cocina gala definiría el gusto occidental. Fue así que los indigestos platos renacentistas dieron paso a verduras, frutas, aves y salsas refinadas, y elegantes mesas ovaladas sustituyeron los toscos tableros medievales. La primera mesa de comedor se estrenó en 1673 y al poco tiempo se idearon nuevas piezas para consumir los alimentos: salseras, tazones para sopa, cucharas individuales y de diversos tamaños. Esto motivó la creación de la porcelana francesa y la aparición de nuevos modales para comer. A los entendidos en las nuevas artes para sentarse a una mesa se les llamó gourmets. Es así que podemos decir sin lugar a dudas que el reinado de Luis XIV fue primordial para que cualquier producto de Francia se convirtiera en sinónimo de prestigio y refinamiento. Hasta la fecha, la moda y la gastronomía siguen el rumbo de lo que se dicta en Francia. Cada vez menos, eso sí, pero estamos hablando de una tradición que ha tardado más de 350 años en ser modificada.
y sigue siendo eco de la influencia que tuvo la corte de Versalles sobre el resto de Europa. Poco antes de morir, Luis XIV comentó a sus allegados: yo me iré, pero el Estado permanecerá por siempre. Y creo que hasta cierto punto no se equivocó, porque la nación que él imaginó pervive en la opulencia exquisita que, hoy en día, solo puede recibir el calificativo de lo francés. Es algo que nosotros hoy en día seguimos mencionando. ¿Quién no ha escuchado una frase recientemente acuñada, carísimo de París, cuando hablamos de cosas de muy buen gusto o finas? O él o ella es muy francés, refiriéndonos a alguien muy altivo o refinado en su actuar, sea para bien o sea para mal, a modo de crítica. En octubre de 1662, Luis XIV creó en París el Centro de Portadores de Teas y Faroles, que fue una red de empleados que se situaron con lámparas de aceite y antorchas en los puntos neurálgicos de la ciudad y que debían acompañar hasta sus casas a las personas que trasnocharan. La medida resultó un éxito y pronto se estableció una tarifa de 3 soles, más o menos 100 pesos mexicanos actuales, por 15 minutos de trayecto a pie. Por 5 soles se les podía contratar para que subieran a un carruaje. Esto cambió la vida de París a tal grado que en 1967 Luis XIV ordenó que se ideara un sistema de iluminación fija. Pronto, 2.736 faroles de vidrio colgaban de las fachadas de las casas a razón de 2 por calle o 3 si se trataba de largas avenidas, y aunque esto acarreó algunas molestias de los vecinos, pues debían turnarse para encender, apagar y limpiar las lámparas a diario, pronto se vieron beneficiados porque disminuyeron notablemente los robos y con ello el miedo a salir por las noches. Pese a las limitaciones técnicas, esto causó conmoción en el resto de Europa y desde entonces París recibió el sobrenombre de la Ciudad de Luz. El turismo, como ahora lo conocemos, se originó en la Ciudad de Luz al publicarse las primeras guías para visitantes en las que se indicaban los lugares en donde se podía pasear y divertirse hasta altas horas de la noche. Este podcast abarca varias plataformas. El hecho de que hablemos de moda nos lleva invariablemente a la visualización de estilos. Es por eso que visita nuestra página de Facebook, lo encuentras como Siluetas y Colores. Dirígete a la pestaña de fotos y revisa nuestro álbum correspondiente a este día, la moda de Luis XIV. Y en las ilustraciones que subimos podrás apreciar el lujo de los materiales, de las telas, los bordados, los encajes, las pasamanerías y de las incrustaciones de joyas y pedrerías que ejemplifican el rol de la moda que jugaban las cortes de ese tiempo. También te pedimos que nos dejes algún comentario acerca de qué te parece el programa. Recuerda que tus comentarios nos dan motivación para seguir adelante. Además, nos dará mucho su gusto saber que nos escuchas y estás interesado en el tema que estamos tratando de recordar. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y busca el álbum La Moda con Luis XIV. Esperamos que este episodio haya sido disfrutable, ameno y sustancioso. Gracias por escucharnos. Los esperamos en el siguiente de la serie.